Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este libro de Ezequiel. Cuánto nos has hablado, cuántas cosas nos has mostrado, Señor. Desde tiempo antes que empezamos con los profetas, Señor, tenías un plan con todo esto. Entonces te agradecemos y te pedimos que hoy no sea la excepción, que tú nos hables a nuestro corazón a través de este hermoso libro y transfórmanos. Eh, Muéstrate el día de hoy a nosotros. Revélate una vez más a nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Ezequiel 28 es parte de esta trilogía de la profecía en contra de Tiro, que estuvimos estudiando ya desde el capítulo 26, ¿no? Y lo dividimos en estas tres partes. Entonces el día de hoy es el desenlace de la profecía contra Tiro, pero también añade a Sidón dentro de esa profecía. Vamos a ir leyendo en el capítulo 28, verso número 1. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Okay? Entonces, para empezar, aquí se enfoca más que en la ciudad, en la persona del gobernante de esta ciudad, que es Tiro. Ahora, esta palabra príncipe es la palabra en hebreo nahid, ¿no? O nakid, es muy interesante, pero se refiere a un comandante civil, militar o incluso religioso. Probablemente a lo que se refiere simplemente es al mismo rey, pero le llama aquí príncipe. Y está interesante porque en el verso número 12 se refiere a él como rey. Pero yo creo que aunque es a lo mejor la misma persona a la que se está dirigiendo, hay una distinción por un motivo importante, que es un motivo profético que vamos ahorita a comentar en el versículo número 12. Pero digamos que esta primera parte de la profecía la está dirigiendo a la persona terrenal, ¿no? De gobernante de Tiro, ¿no? ¿Okay? O rey de Tiro. Algunos piensan históricamente que se refiere a un hombre llamado Itobaal, no Edbaal, sino Itobaal. Y te digo la diferencia porque en Reyes está este nombre de Edbaal, pero no es él, es Itobaal, es Itobaal II propiamente, que es un rey que muchos historiadores están de acuerdo que es de este capítulo. Pero entonces le dice a Ezequiel: tú, hijo de hombre. ¿Recuerdas que Ezequiel es el instrumento de Dios? Por eso le dice hijo de hombre, ¿no? Y le dice, ve y dile estas cosas al príncipe de Tiro. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios. En la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Yo no quisiera estar en los zapatos de este hombre, ¿verdad? Pero te tengo una triste noticia y a la vez muy feliz. Sí, nos vamos a tener que identificar con él, pero es por algo bueno que Dios quiere obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, pero aquí resulta que este hombre es un hombre que, te decía, es el gobernante o el rey de Tiro, y este hombre llegó a tener tal hermosura en su reino, ¿no? Y tal esplendor, esas son las palabras que ocupa este verso número 7, ¿no? Y tal prosperidad debido a todo su método comercial, a su poder comercial. Y esto lo hemos visto en el capítulo anterior y antepasado también, ¿te acuerdas? Que dijimos que Tiro era una ciudad, como era el centro comercial de toda esa zona del Mediterráneo, ¿te acuerdas?
Era una ciudad completa dedicada a ser un centro comercial. Y era sumamente opulenta, encontrabas de todo, te decía como ahí en el centro que encuentras de todo, en la Merced, ahí te encuentras de todo, literal, de todo. Y llegó a ser una ciudad por eso muy poderosa, ¿no? Y pues por el mismo comercio, pues había mucho dinero, había mucho esplendor, muchas riquezas. Y es esa la causa por la que este hombre se enalteció en su corazón. Lo puedes leer ahí en el texto, ¿verdad? Ahí lo dice bien clarito. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas ha enaltecido tu corazón. Lo más importante que yo entiendo de este pasaje es identificar cuál es la razón por la que se ensoberbeció este hombre. La razón fue porque dice que su sabiduría la usó para sus contrataciones y esto multiplicó sus riquezas y sus riquezas enaltecieron su corazón. Lo vemos ahí en el verso número 5, así de esta manera, ¿no? Entonces creo que es bueno definir qué significa eso de contrataciones, ¿no? Porque suena bastante interesante la palabra. Esta palabra contrataciones significa trade, como el World Trade Center, ¿ah? Que significa comercio o ventas o tráfico o merchandise, pues, para pronto, ¿verdad? Y precisamente era una ciudad en donde se movía tantas cosas, había tanto merchandise, tantas ventas, tanto te doy y recibo y así, que entonces este hombre empezó a sentir el poder de lo que significaba eso, ¿no? Y se hizo de mucha riqueza, dice, a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. No es lo que leemos también en Timoteo 6, ¿verdad? Eso es exactamente. Las riquezas corrompieron el corazón de este hombre, ¿no? Pero no solamente las riquezas, todo provino de su sabiduría. Qué interesante. Esa palabra sabiduría también habla es la palabra jokma. ¿Te suena? Esta palabra jokma es utilizada no sé cuántas veces en Proverbios, demasiadas. Cuando estudiamos Proverbios aquí, hablamos de que la palabra sabiduría es la palabra jokma. Ajá. Y cuando vimos esta palabra en Proverbios, dijimos que era la virtud de convertir tu vida en una obra de arte, haciendo que la palabra de Dios formara una realidad en tu vida, ¿no? Esta habilidad de llevar la palabra a la práctica en tu propia vida, pues, y se ve así, wow, qué esplendoroso, qué hermoso. Bueno, esa es la misma palabra que encontramos acá, pero chécate, dice, con tu sabiduría. ¿Y a qué hace referencia? Precisamente habla de que este hombre se empezó a jactar de que todas estas cosas eran porque él era muy bueno en los negocios, de que esta persona era muy hábil por sí misma. Entonces habla de una sabiduría, pues sí lo ocupa para eso en Proverbios, pero este hombre más bien está ocupando la suya propia, su propia habilidad o su propia virtud para enriquecerse a sí mismo. E incluso yo me atrevería a pensar que como es la misma palabra Jokma, a lo mejor estaría hablando de que la habilidad que nos da Dios para hacer lo bueno la ocupó para enriquecerse. ¿Ah? Pero como sea, de todas maneras, lo que sucedió en el corazón de este hombre es que empezó a confiar en su propia sabiduría, en su propia prudencia, y eso lo llevó a enorgullecerse. Y también eso pues produjo resultados, ¿no? O sea, es algo que pasa luego el día de hoy. Te empieza a ir bien en tus negocios y ¿qué es lo que piensas? Pues, brother, pues mira, te voy a explicar cómo se hacen los negocios. ¿Cuántas personas no hay no dando conferencias de cómo hacer bien tus negocios? Porque ellos piensan que ellos saben hacer bien las cosas. Ajá. Y eso es lo que pasó con este hombre. Él asumió a su sabiduría o le adjudicó a su sabiduría su éxito. Y ese éxito, en vez de ayudarlo, lo perjudicó porque hizo que se desviara. Te decía, es lo que pasa el día de hoy, ¿no? Nos empieza a ir bien y en vez de darle la gloria a Dios decimos, pues, brother, júntate conmigo, yo te voy a enseñar los 5 pasos para que te puedas volver rico.
¿no? Los 5 pasos para que te vaya bien en tu negocio. ¿What? ¿Te das cuenta? Ya no es Dios, ahora son sus métodos, ¿no? Es su sabiduría personal. Ahora, solamente como una aplicación personal, creo que está muy claro, ¿no, familia? ¿No? O sea, creo que en todas las cosas que Dios nos pudiera llegar a prosperar, no somos nosotros. No, no soy yo, es Dios. Si algo me permitió tener es Dios. O sea, debemos dejar a un lado esta actitud de decir, pues mira, te voy a explicar cómo le hice. No, no, Dios me prosperó. O sea, independientemente de mis métodos y todo eso, ¿eso qué? Fue Dios. Yo lo veo muy claro también porque hay veces en que ni siquiera tenemos un método y nos va bien. Y dices, pues ¿cómo? ¿No? Pues fue Dios. Y siempre tenemos que estar enfocados en eso. Ahora también, aquí hay algo interesante también, porque las riquezas, pues cuando, como le empezó a ir bien prósperamente en su vida, entonces las riquezas enaltecieron su corazón. Empezó a tener éxito en su trabajo, pero también mucha lana en su trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que te decía que habla Primera de Timoteo. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Dice en el capítulo 6, en el verso número 6, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que esta parte también nos enseña a nosotros esto, ¿no? De que nosotros, pues, aguas con las riquezas, es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque si tú no la ves con los mismos ojos que Dios quiere que veas esas cosas, entonces puedes desviar tu corazón. Y en vez de que Dios sea tu Dios que te provee, más bien ya nuestro Dios empieza a ser la ganancia, ¿no? Y eso nos va a dirigir a otro lado. Porque si ya no sigo a Dios, sino a la ganancia, ese es mi Dios, hacia allá voy a ir. Ya abandoné a Dios, ya me seguí con mis ganancias. Pero si podemos llevar esto un poco más a la práctica, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué dice tu corazón? O sea, ponte a pensar qué dice tu corazón respecto de esto, ¿no? Este hombre se desvió porque pues, toda la vida su agenda, sus decisiones, todo lo que él hacía estaba basado en esto, sus riquezas. Uh-huh. Estaba basado en, es que pues, me da a mí más prestigio, más poder. O sea, ¿qué dice tu corazón respecto de esto? ¿Está pasando esto en tu vida? ¿Tu corazón está siendo gobernado por las riquezas, por la obtención de bienes, ¿no? ¿O por un mejor puesto o más poder? Eso es lo que pasó con este rey y lo desvió. ¿Qué pasó con este rey? El resultado fue esto, el orgullo. Uh-huh. Y eso pasa muy seguido, ¿no? Nos empieza a ir bien y ¿qué pasa? Empezamos a sentirnos más de lo que realmente somos, más poderosos de lo que realmente somos, porque normalmente no tenemos ningún poder, ¿no? Pero eso sucede como creyentes, ¿no? Empieza a haber enaltecimiento en nuestro corazón. Pero regresando al texto con este hombre, ¿no? En el verso número 2 hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, en el verso número 2 dice, por cuanto se enalteció tu corazón. Uh-huh. Esto de enaltecer significa que se elevó. Y lo de corazón, pues se entiende, ¿no? Que es como algo que gobierna nuestra vida, ¿verdad? En el hebreo esta palabra significa voluntad, ¿no? Pero habla del centro de toda nuestra voluntad o el centro de todas nuestras decisiones, donde nacen, ¿cómo se llama? Lo que conduce a nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es la palabra corazón. Dice que lo que se enalteció es eso, ¿no? Se empezó a elevar su corazón, a pensar más de lo que realmente es él, el centro de su ser. Y dijo, llegó al punto de decir, yo soy un Dios. Uh-huh. Ahora esta frase está muy fuerte, ¿verdad? Porque esta frase, yo soy,
Es el nombre de Dios, realmente. Cuando vemos que se presenta con Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14, él se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Y aquí también dice, yo soy un Dios. Esta palabra Dios es la palabra El, que se usa también en frases como Elohim, ¿no? Elohim es como, es una contracción de esto. Pero está refiriéndose a eso, que él le estaba yendo tan bien, y todo le salía tan bien, y era tan poderoso y tan rico que decía, yo soy Dios. O sea, se llegó a pensar este tipo de cosas. Y esto no es otra cosa sino el mismo engaño que hemos visto desde el principio en Génesis. Cuando Satanás tentó a Eva y la engañó, le dijo eso, ¿no? No morirás, sino el día que de este árbol comieres, entonces vas a tener abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Y es lo mismo que está pasando con este hombre. Cayó en el mismo engaño de Satanás en el que cayó también Eva, de pensar que él podía ser como Dios. Es decir, no está mal querer pues, ser un imitador del Señor, pero aquí el método es sin Dios. Quiero ser como Él sin Él. Yo, Dios, por mi propia cuenta, ¿no? Y eso es lo que sucedió con este hombre. No dependió ni confió en el Señor, sino él mismo se adjudicó este poder de Dios. Y es lo que sucedió, te digo, con Adán y Eva. Ellos empezaron a decidir que ellos eran los que definían el bien y el mal. Ellos eran los que podían tomar decisiones por cuenta propia sin Dios, ¿no? Y eso es lo que pasa con este hombre también. Entonces dice, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Eso también está muy fuerte, porque esta palabra significa en el sitio donde Dios habita, ahí estoy yo, ¿no? También significa en la morada o en el asiento de Dios. O sea, sí se dio, ¿estás de acuerdo? Está diciendo, yo estoy en el lugar de Dios. O sea, yo puedo sentarme y ocupar el trono de Dios, el gobierno que Dios tiene. Ese es para mí. Eso es lo que está diciendo este hombre. Y también dice, sentado en medio de los mares, ¿no? Que habla, pues, proféticamente, muchos están de acuerdo que esta palabra mares habla de las naciones. O sea, este hombre era tan opulento y tan poderoso que creía que tenía el gobierno de todo el mundo. También dice aquí, siendo tú hombre y no Dios. Lo aclara bien facilito el Señor. Le dice, no, tú crees eso, pero realmente solamente eres un hombre. Esta palabra hombre es la palabra Adán o Adam en hebreo. Entonces le dicen, no, tú no eres poderoso, sino más bien tú eres solamente un hombre. Y eso está muy interesante, porque aunque se adjudicaba este poder, ¿no? Este rey, era polvo solamente, no era más que eso. Y dice aquí, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esta palabra Dios, la segunda es la palabra Elohim. Literalmente, él está diciendo ser Elohim. Está muy fuerte, ¿no? Es una como usurpación al trono de Dios. Es lo que está haciendo este hombre deliberadamente, está diciendo, yo soy como Elohim. Entonces, está muy fuerte. Esta palabra Elohim es usada para referirse al Señor, ¿no? A Jehová, pero también esta palabra Elohim, dentro de su concepto, habla de Dios trino o trinitario, porque es dioses realmente en hebreo. Entonces conlleva la idea de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Pues este hombre dice, yo soy Él. Entonces, hasta allá lo llevó todo este asunto de su jactancia, ¿no? De su sabiduría, de sus riquezas, de su poder, ¿no? Y de todo esto que pasaba en la ciudad de Tiro. ¿Y cuál es el veredicto? Pues en el verso número 6 al número 10, el Señor le dice, por cuanto pusiste esto en tu corazón, entonces voy a traer sobre ti a los extranjeros, los fuertes de las naciones, van a desenvainar espadas y todo esto. Y no es otra cosa, sino habla de los babilonios, porque también Tiro está dentro de los países que Babilonia habría de conquistar más adelante. De hecho, ya estudiamos esto anteriormente en los 2 capítulos anteriores, pero dijimos que incluso ya Dios amaba a los de Tiro
de manera que les había advertido, hey, va a venir Babilonia sobre ti y tú tienes que dejarte llevar por Babilonia, si no te va a ir como en feria, ¿vale? Entonces ya les había advertido que se dejaran tratar por Dios. Pero llegaron a un punto de soberbia que entonces Dios los entregó, ¿no? Pero es a los babilonios. Y lo que Dios quiere quitar es esto, ¿no? No los quiere destruir a ellos meramente, sino lo que quiere es destruir su jactancia. ¿No? Dice, la hermosura de tu sabiduría, ¿no? Quiere que, o sea, detrás de todo esto, ¿qué entiendo? Que si trata con ellos es para que ellos puedan aprender que ellos más bien tienen que darle la gloria a Dios. Que quien realmente es sabio es Dios. Que quien realmente les ha provisto algo es Dios. Que si han tenido algo de esplendor en su vida, ¿quién es? Pues Dios. Entonces, ¿qué aprendo de esto? Que cuando tú y yo caemos en el error de empezar a jactarnos a nosotros mismos, que nosotros somos los que echamos a andar el negocio, ¿verdad? Que ya nos salieron las cosas muy bien, de que ya tenemos un buen de cosas, o de poder, o de posesiones y todo eso, el Señor empieza a tratar con nosotros, pero no con el fin de destruirnos, sino con el fin de que nos demos cuenta que esa sabiduría realmente provino de Dios. Y que si hubo algo próspero, fue Dios. Y nos quiere llevar a ese punto. Incluso a veces rompe con nuestro esplendor. Me pongo a pensar en esto, que de repente hubo un momento de mi vida, a lo mejor que fui una persona radiante, que reflejaba, me veían y decían, ¿qué onda con este cristiano? Es increíble, mira su rostro, el gozo y la paz que proyecta, ¿no?, en su vida. Y de repente todo marchito, todo deprimido, todo acabado. Y es, ¿qué onda? Ya no era nada de lo que al principio un día Dios me permitió llegar a ser. ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? Quizá a lo mejor Dios está tratando con este punto. Y Dios me está haciendo ver que necesito reconocer que no soy yo. Que yo no soy Dios. Así de simple, familia. ¿Vale? Yo no soy poderoso, yo no soy el poderoso, yo no soy Elohim, el que tiene la voluntad en su mano, yo no soy el que tiene la capacidad de mover todas las cosas, yo no soy el que puede sanar, yo no soy el que puede dirigir, yo no soy el que puede decidir qué es lo bueno y lo malo, yo no soy el que puedo hacer que las cosas funcionen, nada de eso, familia. Si hay algo que vemos en el Nuevo Testamento es eso. Yo lo veo muy claramente con Juan el Bautista. Dice Jesús, Él es el mayor de los profetas. ¿Y qué dijo Él? Yo no soy Dios. ¿Sabes? Entonces creo que esto nos debe de hacer reflexionar este punto. Familia, nosotros no somos los que producen las cosas. Es un pensamiento del mundo. Haz que suceda. Haz que suceda, neta. Como si uno pudiera, ¿no? Como si uno tuviera la capacidad, como si uno tuviera el intelecto, la sabiduría. Todo eso proviene de Dios, familia. Y por otra parte nos lleva a reconocer, tú eres Dios. ¿Y a quién debemos alabar? Pues a Él, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y el verso 8, 9 y 10 hablan de la muerte. O sea, este hombre de plano se enalteció, se exaltó a sí mismo de una manera brutal y el fin fue la muerte. Por un lado entiendo esto. El mundo allá afuera que no conoce al Señor Jesucristo es lo que hace todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Todo el tiempo está diciendo, yo puedo, yo lo hago, yo tengo el poder, ¿no? Just do it. O sea, es lo que todo el mundo piensa eso, yo tengo la capacidad, ¿no? Y por un lado, creo que tenemos que decirlo, ¿no? Si uno tiene ese tipo de pensamiento, es que quizá, más bien, tú crees que eres Dios, pero necesitas conocer al Dios verdadero, ¿no? Al Dios de la Biblia. Y aceptar que nosotros no somos más que polvo. Y yo te invito para que si tú has tenido este pensamiento, te arrepientas y que reconozcas que solamente hay un Dios y es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Solamente. Pero también como cristianos no estamos tan ajenos a esto porque muchas veces como creyentes ya hemos confesado el nombre de nuestro Señor Jesús y todo el tiempo estamos diciendo, no, pues sí, el Señor es Él, el Señor es Él. Ajá, no, pero a veces, ahora sí que también cometemos este tipo de pecados. Empezamos a
dejar de depender de Dios. Empezamos a apoyarnos más en nuestra propia prudencia. Empezamos más, en vez de consultarle, estar orando y junto con Él, empezamos a fiarnos de nuestra propia prudencia en vez de consultarle a Él. Empezamos a creernos que somos algo, creernos que somos mejores y todo esto que ya platicamos. ¿Y nos pasa? Ah, sí, nos pasa un buen. Entonces te digo, no es que perdamos la salvación, pero si Dios nos está hablando en ese sentido, debemos de aceptarlos. Señor, estoy desenfocado, estoy pensando algo que no es. Chistoso, o sea, hace 2 días una persona nos hizo llegar un mensajito de audio para preguntarnos si había algún versículo que dijera que la Biblia enseñaba que tenemos que ser grandes de espíritu. Muy interesante. Y es como, pues no, en ningún lado. En ningún lado, familia. ¿No? Sino más bien lo que la Biblia enseña es que aprendamos a reconocer que no somos nada y que reconozcamos que Dios es todo y que Él puede todo y que aprendamos a depender de Él y confiar en Él a pesar de nuestra miseria y pobreza espiritual. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente, ¿verdad? No te dejes engañar entonces del pensamiento del mundo el día de hoy que te dice, hey, tú puedes, tú eres más grande, tú, no, nada de eso, familia, eso tíralo a la basura. El que puede es Dios. Bueno, ahora también acá en el verso número 11 se pone bien rudo, porque empieza a decir cosas contra la misma persona, pero ahorita te digo, dice el verso 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Una pausita. Es la misma persona, ¿ok? Pero a la vez no es la misma persona, porque aquí la palabra es diferente, es la palabra Melech, se refiere a esta persona no como príncipe, gobernante, ¿no? O líder, sino aquí se refiere como rey, es la palabra Melech, como Ebed Melech, ¿no? Pero aquí le dice rey, muy interesante, mientras en esta parte primera le dice como príncipe, en esta parte le dice rey, pareciera que es como alguien superior. Y en cierta medida sí. ¿Por qué? Porque parece ser en el texto, y solamente es la aproximación que tuve, pues, y que si me permites poder compartir esta postura, ¿verdad? Pero en esta primera parte parece ser que habla meramente al gobernante terrenal, pero en esta parte parece que habla de un gobernante espiritual de esta zona. No es algo nuevo, porque en la Escritura sí habla de que hay una organización espiritual sobre cada uno de los lugares geográficos, ¿no? Y ya hemos visto anteriormente en el libro de Jeremías esto, ¿no? Que hay una autoridad espiritual sobre Jerusalén, sobre Tiro, sobre Sidón, sobre Canaán, y así hay como zonas que tienen gobernantes, potestades espirituales, ¿no? Pero entonces parece ser que esto más bien se refiere a algo espiritual. Y sí, es una profecía, estamos en el libro de profecía, entonces cabe completamente esa interpretación. Pero bueno, continuemos con la lectura de este versículo. Dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud, ¿de qué dice? Tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Te decía que parece que no es el mismo, definitivamente. ¿Por qué? Porque aquí habla de cosas que no corresponden a un rey terrenal. Por ejemplo, ¿cómo que dice, para empezar, que él estaba en el Edén? De entrada eso te habla de que no es alguien terrenal, o sea, ninguna persona puede vivir desde la época de la creación hasta esa época que está escribiendo Ezequiel, al rey de Tiro, a Itobal. No es posible. Está hablando de alguien espiritual, definitivamente. Y también está muy interesante la serie de características de las que está hablando, porque también ahí le llama querubín grande y protector. Vamos a explicar cada una de estas cosas. Si te das cuenta, no está hablando de una persona como tal, está hablando de un querubín. Pero vamos entonces desde el verso número 12, porque le dice, tú eras el sello de la perfección. Probablemente lo que esté refiriendo es que fue quizá una de las cosas más hermosas que Dios creó en la creación celestial. Pero sí es un ser creado porque también tanto aquí en el verso número 15, al final, dice que fue creado. Entonces, aunque es algo celestial y es un querubín, no es como Dios, ¿ok? Es inferior a Dios porque fue creado por Dios. Ok, también esto puede hacer referencia a lo que es este ser, porque al decir que es un sello de la perfección, habla de algo que es sumamente perfecto. Ajá. Pero eso, cuando ahorita que hagamos mención de lo de querubín, vas a darte cuenta por qué lo dice. Probablemente lo dice por eso. Porque los querubines eran seres que estaban en la presencia de Dios y eran de cualidades perfectas. Ajá. No como Dios, pero estaban en la gloria de Dios. ¿Sabes cómo te explico? Bueno, pero regresando al verso 12, dice, lleno de sabiduría. Entonces, aquí está interesante porque aquí es la misma palabra Jokma, la que también tenía este rey de Tiro, pero que la usó para más bien jactarse a sí mismo, ¿no? Pero Dios le dio esta sabiduría. No dice que él tuviera sabiduría en sí mismo, sino que él fue lleno de esa sabiduría por parte de Dios. Y también dice que fue acabado de hermosura. Significa que era completo, era un ser hermoso. Y dice en el verso número 13 que en Edén, en el huerto de Dios, estuvo. ¿Por qué? Se entiende que Dios lo puso ahí, en el huerto. Ahora, ¿de qué Edén estamos hablando? Más precisamente, estamos hablando de el Edén, el que Dios creó para poner ahí a Adán. Esto está en Génesis capítulo 3, 24. Bueno, en el capítulo 1, de hecho, ahí aparece esta palabra, la misma palabra Edén, el huerto donde Dios puso a Adán. Y qué interesante que ahí estaba este ser. Qué loco, ¿verdad? Y dice, en el huerto de Dios estuviste. Esta palabra estuviste significa que habitó ahí estuvo morando, ahí caminaba y se paseaba y andaba. Ahí era su lugar. Y también dice, bueno, nada más un comentario. En Génesis 3:24, más adelante, después de la caída, resulta que también se observan otros querubines. O sea, sí había una actividad de seres angelicales en ese lugar. ¿Ok? Bueno, y también dice aquí en el verso número 13, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y hay varias piedras preciosas que aparecen en esa lista. No vamos a explicar cada una de ellas, no es el caso, pero hay una semejanza con algo muy importante que estamos viendo en Levítico. En Levítico estamos viendo exactamente el pectoral. ¿Te acuerdas? A lo mejor lo has leído en alguna ocasión. Pero la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, traía en la parte de adelante un como cuadrito con 12 piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus. Pero algunos comentaristas también dicen que refleja a Dios. ¿Quién es Dios? ¿No? Como sea, lo que está diciendo es que la vestimenta de este ser era como la de un sacerdote guardián del lugar santo. Algunos apoyan esta interpretación para decir que este ser era guardián del trono celestial. Y tiene todo que ver con lo del verso 14, porque querubín grande, protector, también podría sonar a eso.
Algunos comentaristas dicen que era protector del trono celestial. Era un ser que estaba puesto en la presencia de Dios para guardar el trono celestial, que nadie viniera a usurpar ese lugar. Ahora, dice, fíjate, muy interesante porque lo leímos en Ezequiel 1 y en Ezequiel 10. Esta palabra querubín aparece en esos dos capítulos, ¿sabías? Bueno, en un chorro de capítulos, pero en Ezequiel aparece al principio en esos dos capítulos. ¿Y sabes a quién identifica como querubines? A los 4 seres vivientes que aparecen en Ezequiel, mismos que también aparecen en Apocalipsis, que eran estos 4 seres vivientes que tenían caras diferentes, ¿te acuerdas? Que tenían 4 caras diferentes, una como de águila, otra como de becerro, ¿te acuerdas de eso? Y a ellos les llama querubines, y dice que ellos estaban en la presencia de Dios, al menos entendemos con un propósito, que era representar a la creación en adoración a Dios. Y también estaban sujetos al gobierno, a los planes y a las instrucciones de Dios en todo momento. Esto ya lo explicamos en Ezequiel 1 y 10. Si quieres echarle el ojito ahí para que te empapes un poco más de estos seres celestiales. Pero el punto es que por eso mismo algunos apoyan que estos querubines eran protectores del trono celestial. Ahora nada más como una aplicación bien práctica, familia. Estos seres tenían la tarea de guardar el trono probablemente. Si fuera así, ay, cuidémonos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos bien celosos de la palabra de Dios, de que nadie le robe la gloria a Dios, y estamos muy así con Dios, ¿no? Somos celosos. Pero tengamos cuidado de que siendo celosos, no vengamos nosotros también a usurpar el trono de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando yo no dependo de Dios. Ahorita lo hablamos. Cuando yo empiezo a decidir las cosas por mí mismo, cuando empiezo a jactarme de mi sabiduría y de mi inteligencia y empiezo a adjudicarme esas cosas a mí mismo, todo eso. Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Pero te digo, cuidémonos de esto porque pensamos que porque estamos en la presencia de Dios no va a suceder, pero no es cierto. Es peligroso, familia. Siempre la tentación a pensar de yo puedo hacerlo. Híjole, como pastor, la verdad, Dios me ha tronado varias veces en ese sentido, porque cualquier función de liderazgo, no solamente en la iglesia, sino en general en el trabajo, ¿no? Empieza uno a pensar, yo puedo gobernar. Y eso es peligroso, ¿no? Entonces, nada más cuidemos nuestro corazón. Ahora también dice, yo te puse en el monte santo, o sea, no fue él el que se ganó ese lugar, sino es Dios el que lo colocó en ese lugar. Ahora, con monte santo también hay varias posibilidades, pero quizá la más, pues de acuerdo a lo que estamos leyendo, es pensar de Sión la celestial. El monte santo probablemente aquí se refiere al lugar donde habita Dios, que le llama así, el santo monte o la Sión celestial. Pero Dios probablemente lo puso en ese lugar. Dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, ¿qué piedras de fuego? ¿Cómo? ¿Hay piedras de fuego ahí en el cielo o cómo? ¿No? Probablemente habla de la presencia de Dios. Lo vemos en Isaías. Cuando Isaías se encontró con Dios por primera vez, o sea, dice que vio carbones encendidos. Y no era otra cosa sino la misma presencia de Dios, que la gloria de Dios tan poderosa, ¿no? Que hacía que las mismas piedras se encendieran del poder de Dios. Probablemente eso hace referencia simplemente a que Dios le permitió a este ser estar en la presencia de Dios. Bueno, pero dice en el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, ¿no? Era un ser íntegro, era un ser obediente, sujeto a Dios. Pero fíjate en el mismo versículo donde dice esto, dice, hasta que se halló en ti maldad. Qué grueso, ¿no? En el mismo versículo. Te digo, eso nos podría ocurrir en el mismo día, familia. Está diciendo, no, sí, me someto a ti, te obedezco en todo, Señor. Acto seguido, llegas a tu casa, te preparas la cena y pácatelas. Empezamos a dejar de someternos a Dios y volvernos unos orgullosos.
Bueno, entonces eso te digo. Y luego dice aquí también, hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra maldad deja mucho que ver de lo que probablemente sucedió en ese momento, porque esta palabra maldad es la palabra iniquidad, perversidad, pero también injusticia. Algunos también en el verso número 16, donde habla iniquidad, probablemente lo habla acerca de ganancias injustas o violencia por obtener ganancias injustas. Todo tiene que ver con el sistema económico y monetario de Tiro. Probablemente hable de que la codicia lo llevó a este punto de anhelar tanto el trono de Dios que quiso ponerse en el lugar de Dios. Ahora, ¿no te suena esto parecido a lo que dice Apocalipsis? Porque en Apocalipsis, cuando se revela el anticristo, le puedes echar un ojito ahí, pero en Apocalipsis habla del anticristo como alguien que va a venir en un futuro y que se hace pasar por Dios y se siente en el lugar de Dios. Por eso, o sea, todo cuadra, pareciera que habla de este ser, ¿no? Ahora también, aquí en el verso número 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Así como hubo una causa por la cual se enalteció el rey de Tiro, el rey terrenal de Tiro, también aquí es exactamente lo mismo con este ser. Ajá. Entonces, hablando de este ser, propiamente de este ser, lo que dice es que en el hebreo original esta palabra contrataciones no está. Solamente dice, a causa de tus multitudes fuiste lleno de iniquidad. Entonces, hay varias posturas para entender esto, pero probablemente deja de proponer esta. Algunos piensan más bien que este hombre, bueno, que este ser, más bien, que este ser probablemente tenía una función celestial de contratación que lo hizo sentirse tan poderoso que pensó que tenía el poder sobre el trono de Dios. Entonces no sé la verdad, pero estaba pensando en eso. A lo mejor tenía una función de contratar o de administrar recursos en el cielo o algo así que lo llevó a sentirse de esta manera. También, por la traducción, a causa de la multitud fuiste lleno de iniquidad, probablemente más bien habla de que él, cuando se dio cuenta que podía usurpar el trono de Dios, o pretender usurpar el trono de Dios, más bien dicho, empezó a contratar él mismo ángeles para tener un gran equipo de recursos contra Dios. Probablemente hable de esas cosas, pero no lo dice con claridad el texto, ¿no? Pero bueno, son dos probables interpretaciones de este texto, ¿no? Pero qué miedo, ¿no? O sea, pensar que hubo un ser que probablemente empezó a contratar seres para estar en contra de Dios, habla de algo muy rudo. Pero no es descabellado porque terrenalmente en Tiro pasó eso. El rey de Tiro se ganó a todos los reyes de la tierra porque a todos les administraba todo lo que necesitaban. Y el mismo diablo hizo eso cuando engañó a Eva. Fue exactamente lo mismo. Le dijo, yo te puedo dar eso que tú quieres. ¿Quieres ser sabio como Dios? Yo te lo puedo dar. Nada más desobedece a Dios y adórame a mí. Y se lo dio. ¡Qué fuerte! Es exactamente eso. La contrató. Yo te doy lo que tú quieres, nada más cómprame esta. Adórame. Y fue lo mismo que le dijo Jesús en Lucas, ¿verdad? En Lucas 4, cuando le dice, no te preocupes, ¿quieres los reinos de la tierra? Yo te puedo dar todos los reinos de la tierra si postrado ante mí me adorares. Es exactamente lo mismo. Y parece ser que eso habla de las contrataciones, ¿no? Estaba contratando gente dándole lo que quería. Pero me hace pensar que el día de hoy es exactamente lo mismo con Satanás. Te dice, ¿quieres eso? Yo te lo puedo dar. Gratis, sin sufrimiento, nada más tienes que adorarme. Póstrate ante mí, ¿verdad? Y sí, porque decirle sí al pecado es eso. Perfecto, yo lo puedo tener, padrísimo, nada más tengo que tomarlo y listo, se acabó. De alguna manera u otra nos volvemos, ¿cómo se dice? Contratistas, contratados, no sé cómo se le diga correctamente, pero
Eso es lo que nos volvemos cuando le decimos que sí al pecado. Entonces, por eso te decía, sí es algo que probablemente Satanás hizo con estos seres y también con toda la humanidad. Y eso es bien fuerte para nosotros entender que cada vez que cedemos al pecado, estamos realmente haciendo una alianza con el diablo, ¿no? De alguna u otra forma. No está nada bonito eso. Ahora, también aquí dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pues sí, lleno de iniquidad, ¿no? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Habla que lo sacó de la presencia de Dios, ¿no? En Apocalipsis habla de que también más adelante va a ser echado del cielo y va a ser echado a la tierra, y ya después viene todo el juicio que prosigue en Apocalipsis. Pero conectado con la porción anterior que leímos, familia, ¿qué es lo que está mostrando Ezequiel? Está mostrando que el rey de Tiro terrenal se comportó de esa manera. ¿Por qué? Porque así es Satanás. Y porque él se dejó engañar por el diablo, el cual es exactamente igual. Entonces creo que esto, en todo este contexto que estamos viendo, nos habla de que toda esta... habla de que todas estas, de toda esta altivez, de todo este orgullo, de toda esta jactancia, todo esto proviene de un sistema gobernado por Satanás, del cual pues no queremos ser participantes ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? No, ¿cuál es la solución a todo esto? Si hemos pecado enorgulleciéndonos, ¿no? Si hemos pecado jactándonos, si hemos pecado contra Dios no sujetándonos al Señor, si hemos pecado al no ser dependientes de Cristo y de su palabra en todo momento, y lo que el Señor propone es esto, el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio es todo lo contrario. Mientras este ser se enaltece, lo que Jesús hace es, siendo Dios, se convierte como uno de nosotros, sirve, se pone la toalla, va a la cruz, muere por nuestros pecados y es enaltecido. Lo que nos dice Jesús es, pues si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso es la solución, familia. El Evangelio. Nosotros también estamos llamados, en vez de tratar de codiciar algo, decir, no, renuncio, yo no soy Dios, yo no, me niego a mí mismo. No se trata de mí, no se trata de mis gustos, de mis preferencias, de lo que yo quiero, de mis planes. Yo no puedo. Se trata de negarme completamente a mí mismo y ir a ese lugar donde Jesús fue a humillarse, a la cruz del Calvario, para morir a mí mismo, a mi carne, ¿no? A mi capacidad, a morir a mis recursos, ir a morir completamente. Yo no, voy a la cruz, Dios. Tú fuiste para allá, yo voy para allá. Y eso, por supuesto, habla de ser un discípulo, ¿verdad? Habla de convertirme en un discípulo. Y un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de Jesús. Pero necesito primero, para seguir las enseñanzas de Jesús, negarme a mí mismo, no soy yo. Se trata de Él. Él es Dios. Por lo tanto, le voy a creer y voy a someterme a su voluntad para hacer todas las cosas que Él me ha mandado, Mateo 28:20, y ser su seguidor. Y dice ahí, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Pues aprender a obedecerlo en todo. Bueno, vamos al verso número 20 para terminar nuestra enseñanza, ¿vale? Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tus rostros a Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Habla de juicios, ¿ok? Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones
y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que os despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Por supuesto, hablando del pueblo de Israel, un día Dios habría de traerlos de Babilonia, pero es un cumplimiento parcial de esto porque después fueron cautivos por los griegos y luego los romanos y ya después destruyeron todo Israel, ¿verdad? Es un cumplimiento que se ve más bien a futuro cuando el Señor regrese y restaure todas las cosas en Israel, ¿verdad? Pero hablando de nosotros, familia, ¿sabes? Si esto lo hizo primero en Tiro, Sidón es una zona que está un poquito más al norte de Sidón, de donde era la viuda de Sarepta, era Sarepta de Sidón. Y es una tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel, pero no la pudieron conquistar en jueces, ¿tú crees? Por falta de fe. Ajá. Pero el Señor en todo esto promete, voy a destruir Sidón y se la voy a entregar a mi pueblo. Al final eso es lo que está diciendo. Ajá. Y va a ser el juicio sobre Sidón para ese propósito, para entregarle la tierra prometida a aquellos que nunca pudieron. Ajá. Pero yo veo esto para nosotros también. Cuando tú y yo nos convertimos en discípulos de Jesús, dejamos de estar en orgullo, queriendo batallar contra el Señor todo tiempo y no obedecerle. Cuando nos sometemos como discípulos, el Señor, el día de hoy, en nuestra vida del día de hoy, sí nos regala el tomar esas áreas que nunca hemos podido conquistar en nuestras vidas. Pero no solamente habla de esas áreas en nuestras vidas, también habla de que en un futuro también Dios nos va a hacer entrar a ese lugar que nos ha prometido en el cielo. ¿Eh? Y vamos a habitar seguros. Y es una promesa futura, pero te digo, también tiene su cumplimiento parcial el día de hoy, porque sí, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, pues estás bien seguro. Te sabes guardado por el Señor, completamente. Hay un versículo que me encanta, anótalo nada más. Pero ay, híjole. Bueno, luego te lo paso, ¿vale? Pero lo que dice, el versículo dice, los que confían en Jehová ya tienen un poderoso protector para él y para sus hijos. ¿Ah? Y eso es lo que sucede, ¿no? Dios te protege cuando tú te sujetas al Señor. ¿Ah? Y también acá al final habla de que ya nunca más esta ciudad será una espina desgarradora y un aguijón para el pueblo de Israel, porque este pueblo le hizo la vida de cuadritos a Israel, ¿verdad? Pero también eso apunta precisamente a que un día pues este oponente que tenemos siempre en nosotros, ¿no? Va a ser destruido, va a ser arrojado de nosotros. Tanto Satanás va a ser vencido, como también nuestra propia carne que nos estorba todo el tiempo para hacer la voluntad de Dios y que es así como una espina ahí metida. Dios un día la va a sacar y va a hacernos libres de estas cosas. Y pues vamos a disfrutar de la protección y cuidado del Señor, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si oramos para terminar en esta noche nuestro estudio? ¿Va? Y adoramos al Señor.